Perú está viviendo un verdadero terremoto político. Este miércoles el Congreso debía votar una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pero a pocas horas de que eso pasara, el mandatario dictó la disolución del Congreso, sin tener las atribuciones para hacerlo, sin tener los requisitos para hacerlo. Algo que fue catalogado por muchas instituciones, incluso por propios ministros de su gobierno, como un intento o como un golpe de Estado. Bueno, Castillo terminó destituido y detenido. A las pocas horas asumió en su reemplazo la vicepresidenta Dina Boluarte, la primera mujer en la historia de ese país en asumir la presidencia. Todo esto en medio de un clima de incertidumbre que incluso derivó en manifestaciones y protestas en las calles de algunas de las ciudades de nuestro vecino país. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y nos vamos a Lima. Exactamente, nos vamos a Lima porque ahí está, como varias veces nos ha atendido, y le agradecemos el tiempo. Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, análisis político. Alfredo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Ha sido un día muy intenso, pero estamos todos satisfechos con el desenlace. Bueno, claro, cuando uno piensa, los que somos mayores, los infaustos días donde se producen golpes de Estado en América Latina, en las noches son noches con países totalmente encerrados, bajo estados de excepción, con militares en la calle, muchas veces con muchos muertos, donde no se sabe qué va a pasar al día siguiente. Y hoy, curiosa y paradójicamente, en la tarde-noche de Lima y Perú, uno por lo que lee y recibe de testimonios y conversa con otros periodistas, se veía ya cierta normalidad y calma. ¿Es así? Es así. Ha sido un golpe de Estado, pero improvisado, mal hecho, a media mañana, con lo cual toda la prensa pudo seguir de cerca y difundir las reacciones de el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación y por supuesto el Congreso y muchas asociaciones civiles y gremios que mostraban pues su rechazo al golpe, porque no era solamente disolver el Congreso, él quería intervenir todo el sistema judicial, probablemente para borrar las pruebas que hay en su contra. Creo que él estaba muy preocupado de que fuera a perder la votación por la vacancia, por la destitución, y el temor de que terminara preso por los múltiples procesos de corrupción que tiene en su contra, ¿no? Entonces, este golpe, improvisado, tuvo como consecuencia, afortunadamente, un pronunciamiento también de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, diciendo que ellos estaban con la Constitución y de que no podían aceptar una medida de esta naturaleza. Entonces, al poco rato, el presidente salió de Palacio y su misma guardia, que lo estaba acompañando, no sabemos si a una embajada o a dónde, lo terminó llevando a la policía y ahora está detenido y va a dormir en prisión. Ahora, un tipo que partió de manera bien inesperada en la candidatura presidencial era Vladimir Cerrón, el hombre que era el líder de esa facción y de ese grupo político, que por razones que Vladimir Cerrón, este verdadero líder, tenía investigaciones pendientes con la justicia, ponen literalmente a Pedro Castillo, un tipo que él mismo lo dijo, no estaba preparado, demostró mucha ineptitud y nunca pudo. Esto es tan paradójico, Alfredo, que no solo no supo ser presidente, ni siquiera supo, y por suerte, dar un golpe, porque nunca testeó si es que los militares estaban con él. Contó con ellos y los militares y la policía le dijeron, señor, no, nosotros estamos comprometidos con la Constitución y las leyes. O sea, inepto hasta el último minuto, de principio a fin. Así es, afortunadamente inepto en esta medida que habría sido terrible porque estaba anunciando además toque de queda, prohibición de tener armas, la gente que tiene armas en sus domicilios para su defensa tenía que entregarlas, asamblea constituyente, por supuesto, organizada a su manera, ¿no? Un poco al modelo venezolano. En fin, un programa máximo que no tenía ningún sustento constitucional y que no tenía tampoco apoyo popular ni mucho menos en el Congreso, ¿no? En realidad todo esto era probablemente para evitar pues, que estos procesos judiciales avancen en su contra, ¿no? ¿Y quién estaba detrás de él? Porque Cerrón y hace rato que ya se había separado de él. Bellido también, que fue su primer, si no me equivoco, su primer primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Bellido tampoco, que es diputado, tampoco estaba con él.
Sus ministros hoy día lo dejaron votado rápidamente. La actual presidenta, que es su vicepresidenta, el 25 de noviembre, estaba leyendo en Twitter, ya había dicho que no quería estar en el gabinete. Entonces estaba él, su familia, Aníbal Torres, quien es su asesor. ¿Quién pudo haberlo asesorado? ¿Qué se sabe? Es posible que haya sido Aníbal Torres, porque él fue el primer ministro hasta hace poco y él forzó una interpretación de que habían rechazado su gabinete como preparando el camino para una disolución del Congreso más formal, en el sentido de que si el Congreso rechaza 2 gabinetes consecutivos, pueden el presidente disolver el Congreso temporalmente, ¿no? Es posible que haya sido él ha estado hasta el final. Cuando ha sido detenido Castillo, Aníbal Torres lo ha acompañado, no sabemos si como abogado o también como cómplice, pero fuera de él no tenemos más evidencias. La primer ministro que puso Aníbal Torres y que puso Pedro Castillo, que es una congresista que se llama Betsy Chávez, podría también haber estado informada, probablemente, no sabemos hasta qué punto participó, pero eso está todavía en investigación, ¿no? De quiénes son las personas que lo acompañaron en esta ideota. ¿Está tipificada en la ley peruana como delito este intento de golpe que hizo, este golpe, o solamente espera juicio por los casos de corrupción? No, ¿O agregó hoy día delitos? De sedición está contemplado en la propia Constitución. Él es además en flagrancia porque ha sido visto por todo el mundo. Ese es el delito en este momento más grave que él tiene. Tiene una pena de prisión elevada. O sea que es por ahí, digamos, es que no va a poder salir de la detención. Ahora, ¿por qué no nos cuentas quién es esta nueva presidenta? ¿Cuál es su trayectoria, su pasado? ¿Qué podemos saber de ella? Bueno, Dina Boluarte es de origen andino, de una región del centro del Perú. Ha sido funcionaria pública de mando medio, no tenía una trayectoria muy destacada. En el registro civil. Lo que es nuestro registro civil. Sí. Exactamente, en el registro civil. Fue elegida como vicepresidenta de esta candidatura que meses antes de ganar no tenía tampoco muchas expectativas de triunfo. Entonces es una persona de ideas de izquierda, pero y que ha sido ministra de este gobierno, ha sido ministra de una cartera... Desarrollo social. Así es. Entonces, ahora, durante su paso por el gobierno se le ha visto como que se ha ido moderando, ¿no? No se le ha visto tan radical, y su mensaje el día de hoy, al asumir en la presidencia, ha sido conciliador, ¿no? Buscando un entendimiento, un gobierno de ancha base, digamos, de unidad nacional. Hablaba a favor del crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Y también, por supuesto, del bienestar social, pero ha tratado de dar un mensaje más bien de centro. Entonces, lo que podría ocurrir ahora es que ella empiece su gobierno con un gabinete que tenga la aceptación o la aprobación de los sectores de centro y quizás hasta de derecha en el Congreso, y que más bien los sectores más de izquierda que apoyaron a Castillo no la acompañen, pasen a la oposición. Esa es una de las cosas que podría ocurrir. O sea, tiene una situación bastante difícil al frente, porque si se modera mucho, los sectores más de izquierda podrían abandonarla. Bueno, la política tránsfuga, que es una moneda de cambio relativamente habitual en el Congreso peruano, podría ser una moneda ahora de una acusación contra ella, si es que se está con los lugares de centro o incluso centro-derecha, para poder ser una unidad nacional. Seguramente sus grupos, los 6 que votaron a favor hoy día de Pedro Castillo, van a decir que ella también transfugó, que ella también se dio vuelta a la chaqueta, por así decirlo. Pero todo eso es parte de la inestabilidad. Dime una cosa, Alfredo, ¿dónde ven ustedes esperanzas de unas reformas profundas al sistema político para desincentivar este fraccionamiento y esta inestabilidad que ya se hace crónica en Perú? Sí, bueno, esperemos que el nuevo gabinete que ella convoque la persuada de que lo fundamental son las reformas políticas, que incluyen además el adelanto de elecciones, porque al no tener ella una bancada, un apoyo parlamentario, su gobierno va a ser muy frágil y va a tener muy pocos meses, digamos, de luna de miel, y después se le va a complicar mucho la vida. Entonces, el paquete completo tendría que ser reformas políticas y adelanto de elecciones. ¿Qué reformas políticas?
eso es lo difícil, porque la verdad se han planteado varias y ninguna pues genera mucho consenso. Algunas de las que podrían hacerse son acortar el plazo, digamos, del gobierno, el presidencial a 4 años, los parlamentarios a 2 años, para que haya una renovación cada 2 años y de esa manera no tengamos el riesgo de la disolución del Congreso, y reducir el riesgo también de la vacancia del presidente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tendríamos que tener es un proceso mucho más estricto para que personas que tengan algún tipo de antecedentes judiciales, que hayan sido procesados o incluso que hayan cumplido su condena, no puedan ser candidatos, para tratar de limpiar un poco no solamente la presidencia, sino también el Congreso. Se habla también de que tenemos que avanzar más en el tema de elecciones internas en los partidos, pero eso no es fácil porque muchas veces los partidos presentan una lista única, entonces no puede haber elecciones internas. Entonces no es tan fácil. Se han hecho varios planteamientos en estos días de reformas, pero no hay un consenso sobre cuál sería la solución, porque al final son los ciudadanos los que tenemos que aprender a votar mejor, ¿no? Claro, son los ciudadanos los que pusieron a Castillo ahí, por un margen muy estrecho, pero son los ciudadanos. De Dina Boluarte, hay también tuvo algunas complicaciones de acusaciones y de investigaciones recientemente, ¿no? Por el caso de un club que se llamaba Pudima, algo así. Podimac, perdón. ¿De qué se trata la acusación contra ella? Porque es importante que empiece su mandato aclarando las eventuales irregularidades, pues. Sí, era una irregularidad bastante menor. Ella era presidenta de un club departamental, ¿no? De una región del Perú, y una vez que asumió la vicepresidencia tenía que haber dejado de ocupar la presidencia de este club. Sin embargo, firmó unos papeles porque no había hecho todavía la transferencia a la nueva directiva. Entonces eso pues estaba mal, ¿no? Pero claramente hay una gran distancia entre eso y los hechos de los que se acusaba. Por supuesto, ¿no? Pero es importante aclararlo, porque si no parte con una mochila, es bueno ver qué es lo que tiene esa mochila. No es nada grave, no hay corrupción, no es como el caso Castillo, que tiene sobrinos presos. Lo que también tiene es que participó en la campaña de Castillo y que administró fondos para la campaña, y algunos de estos fondos podrían ser, digamos, tener un origen ilícito, no ser lavado de activos. Entonces, claro, ella podría, por lo tanto, tener ahí un tema pendiente, ¿no? Esa es otra acusación que tiene dándole vueltas. Por último, Alfredo Torres, ¿cuáles son los plazos que ven? Mañana tienen feriado ustedes también, por lo que entiendo, pero me imagino que están a toda máquina en el nuevo gobierno trabajando, tratando de armar un gabinete. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo la presidenta va a nombrar una primera ministra que a su vez forme gabinete para ir al Congreso a pedir la aprobación? ¿Cuándo deberá suceder eso? Bueno, en la medida en que ya se planteaba esta vacancia y había un 50 probabilidades de que cayera Castillo, imagino que ella ya ha estado pensando en un posible gabinete, ¿no? Esperemos que así sea y por lo tanto no le tome tanto tiempo armarlo. En realidad podría tomarse el fin de semana completo, o podría ser que antes del domingo ya tengamos un gabinete. Una vez que conforma ahí el gabinete, el nuevo primer ministro o primera ministra tiene pues hasta 30 días para presentar su plan de gobierno al Congreso y conseguir un voto de confianza. Muy bien, pues un día ajetreado que termina calmo, por suerte. No hay personas afectadas en lo directo, no hay muertos, no hay, porque muchas veces los golpes de Estado tienen lamentablemente ese agregado. En este caso fue relativamente limpio, todo institucional, operó la ley, operó la Constitución, cayó un gobierno, pero no cayó por la fuerza, cayó por la ley y por el cumplimiento de la Constitución peruana. Así es. Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, muchísimas gracias como siempre por atendernos, que te vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, esperemos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con el resumen informativo en medianoche. Internacional. Comenzamos con lo que fue la noticia de la jornada, parte también del bloque anterior de conversación aquí en Medianoche. Este miércoles 7 de diciembre va a quedar registrado en la historia de Perú como el día en que un presidente en ejercicio intentó un autogolpe de Estado. Falló
y terminó detenido. El Congreso debía votar una nueva moción de vacancia contra el ahora expresidente Pedro Castillo, pero a pocas horas de que ello ocurriera, el mandatario dictó la disolución del Congreso, algo que fue catalogado como un intento de golpe de Estado. Castillo terminó destituido y detenido. A las pocas horas asumió en su reemplazo la vicepresidenta Dina Boluarte, que es la primera mujer en la historia de ese país en asumir la presidencia. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. 7 segundos duró esta frase de Pedro Castillo, con la que desató el caos y puso en jaque a la ahora frágil democracia peruana. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. En cadena nacional, el presidente peruano anunció la disolución del Congreso pocas horas antes de que este organismo debatiera una moción de vacancia en su contra, con la que podría haber sido destituido. El presidente Castillo se desesperó porque hasta en horas de la mañana no necesariamente estaban los votos para vacarlo. Reitero, no estaban los votos para vacarlo. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Restricciones de desplazamiento que elevaron la crisis política peruana a quizá uno de los momentos más tensos de los últimos años. Sin embargo, la jugada de Castillo fracasó rápidamente. Se ha producido un golpe de Estado. El señor Pedro Castillo está al margen de la Constitución y la ley. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Garantizamos independencia en el ejercicio de nuestras funciones y el pleno y efectivo funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del país. Condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal. Cuestionamientos a las medidas de Castillo, donde expresidentes e incluso su vicepresidenta acusaron un golpe de Estado. Yo te diría que ha caído el telón, y cayó el telón pues con el presidente Castillo. Estamos frente a lo que podrían ser sus últimas horas, básicamente frente a la presidencia de la República. Eso porque en la tarde el Congreso peruano de igual manera se reunió para dirimir en torno a la destitución de Castillo. Por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral. Tensión total a esa hora de la tarde en Perú, donde vehículos bloqueaban el paso afuera de la Embajada de México en Lima, tras el rumor de que el presidente Castillo pediría asilo en ese lugar. Las embajadas de México, Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, que sea policía puesta en esas 5 embajadas para cuidar que no se escape Pedro Castillo y su familia. Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas se cuadraron con la institucionalidad, indicando que el presidente está facultado para disolver el Congreso solo si está censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros, situación que no ha ocurrido en Perú. Minutos más tarde, el Congreso aprobaría por amplio margen y con 101 votos la destitución de Castillo. Ha sido aprobada. Se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Las Fuerzas Armadas deberían comenzar a prestarle todo el soporte constitucional que requieren, y el Congreso de la República se mantendría en funciones. 33 millones de peruanos seguían con atención cada detalle de lo que ocurría en el Congreso, pero las miradas pronto se trasladarían a la prefectura de Lima, donde un fuerte contingente policial resguardaba a Pedro Castillo, quien se encontraba detenido. La Fiscalía le decretó prisión preventiva por los próximos 10 días, lo que provocó que Dina Boluarte asumiera como la primera mujer presidenta en la historia de Perú, quien partió su discurso cuestionando el fallido intento de golpe de Estado. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. Boluarte será la 6ª persona que ocupe la presidencia en un periodo de apenas 5 años. Crisis política que tensiona la institucionalidad y que hoy vio en jaque la estabilidad democrática de todo un país, tras un intento de autogolpe de Estado que de momento no pasó más allá de un anuncio por cadena nacional. E instaurar
un gobierno de emergencia excepcional. ¿Y quién es Dina Boluarte? La vemos ya en pantalla. La primera mujer en asumir la presidencia en Perú en medio de este contexto de crisis política. Tiene 60 años, es abogada y tomó posesión de su cargo este miércoles luego de la destitución de Pedro Castillo. Se había desempeñado como vicepresidenta del Perú desde julio de 2021, luego de haber asumido como parte de la fórmula de Perú Libre, el partido que encabezaba Pedro Castillo y del cual fue expulsada en enero de este año. Boluarte asumió durante la tarde este cargo, la presidencia, en el cual va a estar hasta julio de 2026. Cumpliré la Constitución y las leyes del Perú, fue lo que dijo en esta ceremonia que vemos en pantalla, en la que recibió finalmente la banda presidencial. Agregó la necesidad de generar una amplia unidad entre todos los peruanos. La nueva presidenta de Perú había también saludado en otra ocasión la paridad del gabinete del presidente Gabriel Boric en contraste con los gabinetes mayoritariamente masculinos que tuvo Castillo durante su mandato. Boluarte también fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, un cargo al que renunció tras el nombramiento de Betsy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros ocurrido el pasado 25 de noviembre. La nueva jefa de Estado ya se había pronunciado sobre la decisión de Castillo de disolver el Congreso, catalogándolo de golpe de Estado y de perpetrador del quiebre constitucional. ...24horas.cl. Vamos de inmediato a nuestro portal de noticias para contarles que el destituido presidente peruano Pedro Castillo fue conducido este miércoles hasta el penal de Barbadillo en el distrito limeño de Ate. En el mismo centro penitenciario también está recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel mientras es procesado por rebelión y conspiración. Después de haber permanecido varias horas detenido en la prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a este cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que finalmente lo lleva al penal de Barbadillo, donde se encuentra entonces en este momento. Los detalles están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Y a través de un comunicado de prensa, el gobierno de Chile lamentó profundamente la situación política que está enfrentando Perú. El comunicado de la Cancillería chilena agregó que confía en que esta crisis se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y con el respeto del Estado de Derecho. Además, se hizo un llamado enfático a respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, confirmando de esta forma el compromiso nacional con la democracia y el diálogo para superar el difícil momento de Perú. Y revisamos también imágenes de lo que fueron los incidentes en la ciudad de Lima entre partidarios del presidente Pedro Castillo y la policía tras una jornada que estuvo marcada por la tensión y el rápido devenir de los acontecimientos desde las 2 de la tarde, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso en un intento, valga la redundancia, por evitar su moción de vacancia que finalmente fue aprobada. Durante la jornada, el exmandatario rindió declaraciones ante la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, en la prefectura de Lima, y se reunieron sus partidarios a las afueras de este recinto, donde aumentó la tensión. Vamos a cambiar completamente de tema, volvemos a nuestro país. Una extensa jornada de diálogos por el proceso constituyente en la sede del Congreso en Santiago, y hasta el momento no hay acuerdo, tal como nos cuenta Ignacia Jiménez. ¿Cómo estás, Ignacia? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Termina sin acuerdo una nueva jornada de reuniones extensas, cerca de 8 horas de conversaciones, que partió el día con la propuesta de un órgano mixto, terminó con la de un órgano 100% electo sobre la mesa de conversaciones. No hay acuerdo, vuelven a reunirse el día viernes, todo está en el diálogo que se va a dar. Dicen que mañana es un día también para reflexionar sobre lo que se ha conversado en las últimas horas. Revisemos lo que señaló el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, una vez terminada esta reunión. Todavía no es posible anunciar un acuerdo y vamos a quedar convocados para el próximo viernes en la mañana a una extensa jornada para continuar con el proceso de diálogo. Quiero insistir en el buen ánimo que ha existido. Hemos desarrollado un diálogo que se ha extendido por más tiempo del que pensábamos originalmente, aunque siempre estuvimos conscientes de que no era fácil arribar a un acuerdo.
pero hasta el momento ningún actor relevante con representación parlamentaria se ha retirado de la mesa de conversaciones. Y eso da cuenta de una fidedigna y honesta voluntad de avanzar hacia un acuerdo que, insisto, sea bueno para el país. El camino por encontrar ese tan anhelado mecanismo para redactar una nueva propuesta de constitución ha sido el principal nudo de estas conversaciones. Esperaban haber terminado durante esta jornada con un acuerdo, sin embargo, eso no sucedió. El oficialismo reiteró sobre la mesa la opción de un órgano 100% electo más pequeño, de 50 integrantes. Eso no gustó a la oposición, que insiste en un órgano mixto. Dicen incluso disponibles a que sea más pequeño, pero que exista la participación de expertos designados dentro del órgano redactor. Pasemos a revisar lo que han planteado desde ambos sectores y que marcan, dice, eso sí, un mejor ánimo de las conversaciones y que esperan el día viernes encontrar un acuerdo. Nosotros vamos a seguir conversando, vamos a seguir con buen tono, vamos a seguir buscando mecanismos, pero también tenemos que entender que hoy día lo que la ciudadanía nos está pidiendo es no repetir la convención anterior y probablemente dentro del no repetir, lo que más nos piden es que haya personas que estén completamente capacitadas para llevar adelante un proceso constitucional. Y ustedes dirán, ¿por qué insistimos en el Consejo Mixto? Porque tenemos la convicción que interpretamos a Chile cuando lo que buscamos es algo que sea capaz de, al mismo tiempo, tener un espacio de elección directa, pero también de elección indirecta de gente que está ahí por su competencia técnica. Hemos estado abiertos a ceder en nuestras pretensiones originales. Nosotros queríamos un órgano 100% electo, pero mucho más grande en términos de representatividad. Nos dimos un día más para que cada sector político reflexione con sus bancadas, con sus órganos políticos, con sus bases, y el día viernes podamos retomar, y espero que el día viernes podamos llegar a un acuerdo. Nosotros lo que hemos buscado es que tanto expertos como ciudadanos sean elegidos por la ciudadanía. Para nosotros es fundamental el principio de la democracia y eso se garantiza con elecciones. Sean expertos, sean ciudadanos, se garantizan con elecciones. Nosotros hemos llevado la propuesta de comisión mixta a nuestras bancadas y la verdad es que no hay respaldo y eso se lo hemos manifestado abiertamente en la conversación a Chile Vamos. Este jueves feriado, dicen, será un día de reflexión para estudiar las distintas propuestas. Recordemos, son dos sobre la mesa, una que propone un órgano mixto con personas electas y expertos designados, otra que propone un órgano 100% electo. Habría consenso al menos en un punto, en cuanto podría ser la elección de este órgano para redactar una nueva constitución en abril o mayo del próximo año. Vamos a ver si es que eso permite también avanzar hacia un acuerdo definitivo. El día viernes se vuelven a encontrar a las 10 de la mañana, todos dicen, con mejor ánimo, para ver si es que finalmente es o no esta la semana del acuerdo constitucional que ya lleva 3 meses construyéndose, y a ver si es que a finales de esta semana se puede concluir al menos con una propuesta cerrada y acordada entre todas las fuerzas políticas. Gracias, Ignacia, por este contacto. Buenas noches. 24horas.cl. Volvemos a nuestro portal de noticias para contarles que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que antes de fin de año el Ejecutivo dará a conocer un paquete de medidas económicas para los sectores más afectados de la población. Esto lo dijo en entrevista con Radio Bio Bio, en lo que anunció que el gobierno está trabajando en estas medidas, pero sentenció que no está en condiciones de anunciarlas. Esto es la misma jornada en la que se promulgó la Ley de Presupuesto 2023. Los detalles están en nuestro portal 24horas.cl. Con esta información vamos a una pausa, 2 de la mañana con 18 minutos. Siga nuestra sintonía. Volvemos en unos minutos a medianoche. Estamos de regreso en medianoche. Les contamos que la ruta 68 ya está cerrada para vehículos en ambos sentidos para permitir el arribo de los fieles al santuario de Los Vázquez. ¿Cómo está la situación a esta hora? Tomamos contacto con Poirot Escobedo, que nos va a contar cómo estás, Poirot. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nos encontramos acá en el Santuario de Los Vázquez, lugar de peregrinación para cientos de miles de personas que año a año, cada 8 de diciembre, llegan a este lugar para responder a alguna manda, algún favor concedido a la Virgen, en este caso, a este punto
de peregrinación en donde se conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los vamos a dejar con algunas imágenes mostrando lo que es la procesión, en donde se ven muestras de devoción bastante fuertes, bastante extremas en algunos casos, personas que se arrastran o que entran de rodillas para poder expresar su devoción a la Virgen. Se estima que ya han llegado más de 50.000 personas, mujeres y hombres, en este caso de distintos puntos, en este caso desde la región metropolitana y desde la región de Valparaíso, en donde ya se ha confirmado el corte del tránsito desde Vespucio hasta la ruta 68, esto hasta las 8:30 de la mañana. Otro dato importante también, que se prohíbe acampar en las inmediaciones del templo. También se prohíbe el comercio ambulante no establecido. Ya se han incursado más de 150 infracciones por fiscalizaciones al comercio ambulante, y también una querella criminal producto de la muerte de un caballo y también el abandono del mismo ejemplar a solo metros en las inmediaciones del templo. Esto, por cierto, impulsado por la Municipalidad de Casablanca, que ha iniciado estas acciones legales producto de esta situación. Pero lo que respecta acá al punto de peregrinación, el punto en donde se congrega la fe cristiana católica, se ha estado desarrollando todo con total normalidad, continúan llegando las personas y se estima que un total de 1 millón de personas pueda volver a este lugar después de 2 años de suspendida esta procesión. Después, por cierto, de la pandemia del COVID-19 se puede reanudar este evento, esta festividad religiosa, y por cierto estaremos monitoreando durante toda la jornada del 8 de diciembre, durante todo este jueves, el desarrollo de este encuentro de la fe cristiana. Bien, Pedro Escobedo, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Y nos vamos ahora a la región de O'Higgins. Más de 1000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en el incendio forestal que afecta a las comunas de Santa Cruz y Lolol. Cientos de familias han tenido que evacuar la zona frente a esta emergencia. Vamos a tomar contacto con Nicolás Ursúa, que tiene los detalles. Nicolás. Así es, nos encontramos a los pies del sector El Peral. Esto es la comuna de Santa Cruz, donde durante toda esta jornada personal de bomberos ha trabajado en el resguardo de las viviendas tras el incendio forestal que ha preocupado a todos los habitantes de esta zona en la comuna de Santa Cruz. Un trabajo que ha sido duro, sobre todo principalmente por el comportamiento errático acá en la zona del Viento, y es allí donde los voluntarios de bomberos han debido resguardar estas viviendas. Durante esta jornada, por ejemplo, el ONEMI activó una evacuación preventiva para más de 200 familias en el sector de La Mina, en el sector de Lagunilla, y propiamente en dichos sectores eran más de 200 familias quienes recibieron este mensaje a través de su teléfono celular, pero nos indicaban de la delegación presidencial y de ONEMI que no todas las familias decidieron abandonar sus casas porque preferían cuidar sus enseres y también sus viviendas. Acá en el sector del Peral, como mencionábamos, se dio una situación compleja durante esta tarde porque, como ustedes lo pueden apreciar en las imágenes de nuestro compañero Ramón Hidalgo, el fuego amenazó por bastante tiempo. Durante esta tarde las viviendas debieron realizarse cortafuegos, otros trabajos por parte de los voluntarios de bomberos quienes trabajan en este lugar. Son más de 1500 las hectáreas afectadas acá en la comuna de Santa Cruz y también en la comuna de Lolol. El incendio forestal denominado La Cabaña es el más grande, que tiene más de 1000 hectáreas consumidas, y más de 300 en la zona de Santa Cruz, con el incendio forestal de La Alajuela a un costado, acá cerquita del sector El Peral. Es parte del balance de los incendios forestales y que seguimos informando para 24 horas en todas sus ediciones. Gracias, Nicolás, por este contacto. Quedamos bien atentos a lo que allí ocurra. Buenas noches. Y de esta forma llegamos al final del bloque informativo aquí en Medianoche. Son las 2 de la mañana con 30 minutos. Volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Marco. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Allí revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca. Veamos qué es lo que ocurre, qué es lo que está destacando. Miren, Dirección Meteorológica emite alerta por altas temperaturas este fin de semana. Esto es un tema del mayor cuidado. Por lo pronto hay que estar atentos. 24horas.cl le entrega más información. Usted la puede encontrar allí.
Revisamos justamente el tiempo para hoy, jueves 8 de diciembre, feriado en nuestro país, en nuestro territorio. Y revisamos qué es lo que indica el pronóstico del tiempo para hoy. En Santiago estará despejado con una máxima probable de 32 grados. En Tantonillapel estará despejado por una máxima de 29 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Que descanse. Medianoche.